La leyenda de la fundación de Roma. La leyenda de Rómulo y Remo envuelve el origen de Roma, donde lo divino y la naturaleza se alinean para que emerja esta ciudad milagrosa. Rómulo y Remo, hijos de Rea Silvia y del dios Marte, son los protagonistas de una de las leyendas más importantes de la mitología romana. Su historia comienza en la antigua ciudad de Alba Longa, donde su abuelo materno, el rey Numitor, había sido destronado por su hermano menor, Amulio. Para asegurarse de que Numitor no pudiera tener descendencia que reclamar el trono, Amulio obligó a su sobrina Rea Silvia a convertirse en vestal, lo que la comprometía a un voto de castidad. Sin embargo, el destino intervino cuando Marte, el dios de la guerra, se enamoró de Rea Silvia, quien quedó embarazada de gemelos. Cuando Amulio se enteró del nacimiento de Rómulo y Remo, temiendo que los niños pudieran representar una amenaza para su trono, ordenó que los arrojaran al río Tíber para que se ahogaran. Pero el río, lejos de ser su tumba, fue su salvación. Los gemelos fueron llevados por las aguas hasta la orilla, donde fueron encontrados por una loba, conocida como Luperca, que los amamantó y los cuidó como si fueran sus propios cachorros. Esta imagen de la loba amamantando a Rómulo y Remo se ha convertido en uno de los símbolos más icónicos de Roma. Posteriormente, un pastor llamado Faustulo encontró a los niños y junto con su esposa Acca Larentia los crió como si fueran sus propios hijos. A medida que crecían, Rómulo y Remo se convirtieron en jóvenes fuertes y valientes, destacándose entre los pastores de la región. Sin embargo, su verdadero origen no tardaría en revelarse. Al descubrir que eran los nietos del destronado Numitor, decidieron vengar a su abuelo y recuperar su legítimo lugar. Con la ayuda de algunos seguidores, los gemelos atacaron Alba Longa, derrocaron a Amulio y reinstauraron a Numitor en el trono. Tras la victoria, Rómulo y Remo decidieron fundar su propia ciudad en el lugar donde habían sido rescatados por la loba, cerca del río Tíber. Sin embargo, surgió un desacuerdo sobre cuál de las colinas circundantes debía ser el lugar exacto de la fundación y sobre quién debería ser el rey de la nueva ciudad. Rómulo eligió la colina Palatina, mientras que Remo prefería la colina Avantina. Para resolver la disputa, los hermanos decidieron dejar la decisión en manos de los dioses mediante un augurio. Remo fue el primero en ver un presagio, 6 aves, pero poco después Rómulo vio 12, lo que lo llevó a proclamar que los dioses lo habían elegido a él como el fundador y rey de la nueva ciudad. Lleno de resentimiento, Remo desafió a su hermano y en un gesto de burla, saltó sobre la muralla que Rómulo había comenzado a construir en la colina Palatina. Este acto fue interpretado como un presagio de mal augurio, y en un arrebato de ira, Rómulo mató a su hermano, declarando que ese sería el destino de cualquiera que intentara cruzar las murallas de su ciudad. Rómulo se convirtió así en el primer rey de Roma, una ciudad que llevaría su nombre. Durante su reinado, Rómulo estableció muchas de las instituciones fundamentales de Roma. Para poblar la ciudad, ofreció asilo a exiliados, esclavos fugitivos y criminales, creando una comunidad diversa y dinámica. Sin embargo, la mayoría de los nuevos ciudadanos eran hombres, por lo que Rómulo ideó un plan para asegurar el futuro de Roma. Organizó un festival en honor a Neptuno e invitó a los pueblos vecinos, incluidos los sabinos. Durante el festival, los romanos secuestraron a las mujeres sabinas, un acto conocido como el rapto de las sabinas. Esto provocó una guerra entre Roma y los sabinos, que finalmente se resolvió cuando las mujeres sabinas intervinieron, suplicando a sus maridos romanos y padres sabinos que hicieran la paz. Así los dos pueblos se unieron, fortalecieron la joven ciudad de Roma. Eventualmente la leyenda dice que Rómulo desapareció misteriosamente durante una tormenta o fue llevado al cielo por su padre Marte. Tras su desaparición, Rómulo fue venerado como un dios bajo el nombre de Quirino y su legado perduró como el fundador de una ciudad destinada a gobernar el mundo.
Algo muy interesante es que Quirino era originalmente un dios sabino, adorado por los sabinos, una tribu itálica que vivía en la región de los Apeninos. Los romanos lo adoptaron y lo identificaron como el dios griego Enialio, que también era un dios de la guerra. Quirino era considerado un dios importante en la religión romana y se le rendía culto en el Quirinal, uno de los 7 montes de Roma. Se le asociaba con la guerra, la virilidad y la fertilidad, y se creía que era el protector de los soldados y de la ciudad de Roma. Sin embargo, con el tiempo, el culto a Quirino decayó y fue reemplazado por el culto a Marte, que se convirtió en el dios principal de la guerra en la religión romana. Aún así, Quirino sigue siendo un personaje interesante de la mitología romana, y su legado puede verse en la influencia que tuvo en la religión y la cultura.